¿Viste el tráiler de Hogwarts? ¡De Hogwarts! ¿Qué es lo que tengo que ver de Hogwarts? ¿Qué es lo que ha pasado con Hogwarts? ¡Ah, un juego! A ver, pasádmelo, que lo vemos. A ver. Hogwarts Legacy, 22 minutos. Hostia, ¿no hay un vídeo más cortito? De esto. 22 minutos. ¿Se los merece? No creo. Mucho tiempo, 22 minutos, ¿eh? ¿Sí? A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Esto tiene subtítulos en...? No se oye, Xokas. Hostias, perdonad, tío. Perdonad. Que lo tenía muteado por lo otro. ¡MMO! Y ya está avanzado. Ah, no, es RPG. In-game footage, work in progress. Es un RPG de single player. Me puede gustar, me puede gustar. Perfecto. What do you think you're doing here, humans? Qué interesante. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending Charms, Defense Against the Dark Arts, Herbology, and Potions classes, to name a few. Ah, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education Qué on the guapo, art of ¿no? charm work. But Mola, I tío. am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants,
brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. ¡Qué interesante!, ¿no? It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Se ve bastante bien, ¿no? The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. ¿Cuándo fue el State of Play? ¿Cuándo fue el State of Play? Ayer. Y metieron 22 minutos. Joder, tuvo que ser largo el State of Play, ¿no? Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Wow! Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Tiene pinta de ser entretenido el combate, ¿eh?
Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. In addition to Tiene pinta de classes and estar guay, spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts. Oye, your development as a breve inciso, tengo que... Bueno, no voy a parar el vídeo. Voy a pedir un poco de hashtag AD. Power when you need a boost. Un poco de hellos. Que tengo hambre. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at... Oye, hace muchísimo que no nos pedimos una Dante con un postre. Cállate la boca, gordo de mierda. ¿Os parece bien? Una Dante está con postre. ¡Cállate! Una Dante y un postre. ¿Qué pasa? ¿Qué era la panacota? Que nunca me acuerdo. Es como el cucurucho ese, ¿no? Panacota. Ah, no, la panacota es la movida esta de... No, eso no me gusta. Tiramisú de Chips Ahoy, tiramisú de Oreo... Panacota de dulce de leche y chocomanía de... Vale, voy a pillarme un tiramisú de Chips Ahoy. ¿Y tú, callao? Vale. Vale. Dios. Un poco de tiramisú y de Dante. Después de un estresante día de League of Legends, que le den por culo y nos volvemos a lo nuestro. Nos volvemos a lo nuestro. Qué pesada es la puta peña, tío. De verdad. Qué putos pesados, putos malos de mierda. Lo único que me consuela es que la season pasada ha acabado en Lowelo y esta también va a acabar en Lowelo. Eso es lo que más me divierte de todo. Que por mucho que no el tiempo lo pone todo en su lugar, putita. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Ooh. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology. ¿Es bueno o malo eso? Uff. Monturas voladoras. No me gustan mucho porque se cargan el World PvP. Te doy una hostia, hijo de puta. No me gustan mucho porque te pierdes un poquito el mundo y tal. Pero supongo que si te las dan un poquito en late, está bien. Mientras no te la den en early, no hay ningún problema. Pero si te la dan un poquito ya en late, cuando ya te has pateado un poco el mundo y tal, ahí ya me parece bien, ¿sabes? O sea, o que tenga un CD, exacto, que tenga un CD de a lo mejor 10 minutos o 20 minutos. Que la puedes usar un minuto durante tal y que luego la tengas en CD, ¿sabes? Algo así. También parece que el mundo va a ser muy grande, sí. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. No, yo solo. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now?
Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin. We've been over this, boy. Grifflefigs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. ¡Qué guapo! Hay housing. ¡Qué bonito gato! ¡Hola! ¡Qué guapo, la verdad, eh! Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Está bien clean, el juego. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Está bien clean, Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. ¡Wow! ¡Holiday de 2022! ¡Me cago en Cristo! Espero que no me coincida con las vacaciones de verano, tío. Me voy a tener que organizar porque yo esto lo voy a jugar, ¿eh? Yo esto lo voy a jugar. Pero este en serio, no como el de Ring. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Calla mejor. Dios, qué guapo, chaval. Qué guapo, tío. Me parece muy chulo, la verdad. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game.
A ver qué dicen. Wow, está muy guapo. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Literal, ¿eh? ¿Quién no se ha imaginado un juego de Harry Potter en 3D? Igual que de Pokémon. Pasa lo mismo, es una brand súper antigua, súper cojonuda, tío. De hecho, hay juegos de Harry Potter que son la polla. El juego de Harry Potter de la Game Boy Advance es la polla. Es un juegazo tremendo. El de Harry Potter, es buenísimo. ¿Quién no se ha imaginado uno en 3D? Todo el puto mundo, tío. Todo el puto mundo, tío. O sea, es que es muy bueno. Eso es una... Yo me he leído todos los libros, tío, de Harry Potter. Es una de las pocas sagas que me he leído enteras. Los putos 8 libros, creo que son. Creo que son 8 libros, ¿no? Me equivoco. Son 8 libros, tío. Y me encantó, tío. A mí los libros de J.K. Rowling me molaron mucho, tío. Son 7, pues 7. Los 7 que había. Muy guapos, tío. Están muy chulos. Yo es una de las primeras sagas que me leí, yo creo. Era muy jovencito, yo creo que cuando las leí. Bueno, cuando yo las leí, de hecho, estábamos avanzando en Harry Potter. O sea, yo los fui leyendo a medida que iban saliendo. ¿Sabes? Porque yo me acuerdo que leí el primero y no había más. O sea, no había más. O el segundo. No, me leí el primero y el segundo. Era la piedra filosofal y la cámara secreta, creo. Y luego tuve que esperar a que saliese el tercero, a que saliese Cáliz de Fuego también el cuarto, tal. O sea, tuvimos que ir esperando porque iban saliendo. Porque salieron cuando yo era muy pequeño las películas de Harry Potter. Las películas de Harry Potter son muy buenas, tío. Es que crearon una... nunca mejor dicho, una magia muy especial, tío. Muy guapo, tío. El mundo de Harry Potter mola mucho. Y yo creo que todos los que hemos jugado juegos de Harry Potter y que hemos leído los libros, teníamos muchas ganas de que esto pasase, tío. Sobre todo cuando era más jovencito. Yo cuando estaba muy motivado de los libros, yo creo que hubiese matado a alguien por un juego de Harry Potter en 3D, honestamente. Encuesta de malitos, pero ¿encuesta con qué? ¿A qué casa de Hogwarts te unirías? A ver, votad aquí. ¿A qué casa de Hogwarts os uniríais? A Gryffindor, a Hufflepuff, a Ravenclaw y a Slytherin. A ver, tíos. Hufflepuff y Ravenclaw, la mayor parte de la gente no iría. O sea, todo el mundo se iría a Gryffindor y a Slytherin. Porque eran el pique. Eran Madrid y Barça. Eran Madrid y Barça. Y los otros, pues, eran equipos, pues, grandes, pero no tan grandes. Ni siquiera grandes. ¿Quién coño era de Hufflepuff? De Hufflepuff solo era el Parvo, tío. Y poco más. ¿Y de Ravenclaw? ¿Quién coño era relevante de Ravenclaw? O sea, todo lo gordo estaba en Gryffindor y en Slytherin. Aguante el Villarreal. Nada, la estadística es la normal. La mayor parte de la peña va a ir a Gryffindor. La siguiente va a ser Slytherin. Yo probablemente me pille Slytherin. Luego Hufflepuff y luego Ravenclaw. Es que, a ver, puedes pillarte cualquiera. No creo que sea relevante a la hora de la historia. Seguramente las 4 sean parecidas. Pero... pero lo que sí que tengo claro es que la aventura va a ser buena. Lo que más me interesa es el estilo de combate, tío. El estilo de combate, me gustaría ver un poquito más del estilo de combate, pero con las teclas y con la interfaz. Es que supongo que no habrán hecho la interfaz aún. Yo creo que la interfaz es algo que se hace un poquito más... Bueno, la habrán hecho, pero no la han mostrado en el vídeo. La interfaz también es muy importante. Me gustaría ver qué limpita es la interfaz y tal. De la interfaz de combate y tal, de interacción, de las teclas, de tal. Me gustaría verlo. Xokas Slytherin de calle, yo sí. Yo soy muy Slytherin, yo creo. Ultraviolet, 90 bomba en Belén. The lore of the Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts. It makes me put in so much more detail into this game. Una cosa más que decir, mucho nerd. Hay mucho nerd en Harry Potter. Nerd de verdad. O sea, hay mucho puto friki. Harry Potter es mucho el de las gafas, tío, el nerd. O sea, es muy así, ¿eh?
el mundo de Harry Potter y de Hogwarts. Es muy así. Eso es cierto. Espero que no sean tan fanáticos y tan imbéciles como los de Bandai y como los de Elden Ring. We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two. Just the discovery of like seeing things portrayed for the first time. Maybe they've read something and had a picture in their head the whole time, but then finally to get to touch it, to walk around it. You've got all of these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? Eso está muy guapo, tío. Eso está muy guapo, la verdad. Yo tengo que decir que tengo muchísimas lagunas de los libros, ¿eh? Tengo muchísimas lagunas. Me los leí cuando era muy pequeño. Yo me empecé a leer los libros de Harry Potter y yo creo que debía tener 10 años. O menos. O sea, yo empecé a leer los libros de Harry Potter cuando yo era muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Me leí varios. Y luego otros me los leí un poco más de mayor. Pero todo con de 8 a 14 años. O sea, de 8 a 14 años me los debí leer. Antes de los 8 no creo, pero por ahí just felt like we had to answer those questions. Hijo de puta, ¿cómo que fue hace unos 30 años? Como con unos 30 años, cabronazo. 30 años los tengo ahora, gordo. De mierda, asqueroso. Tu madre me chupa los huevos, la muy vaca. ¿Cómo que hace 30 años? Será hace 15, gordo. No, gordo tú. Hombre, ¿cómo que hace 30 años? Me cago en tu puta madre, cabrón. Te doy una hostia que te empapelo. ¿Cuándo salió Harry Potter? En el 2000 o así. Un poco más tarde a lo mejor. ¿Cuándo salió Harry Potter? 2001. Vale. ¿Y la cámara secreta? ...2003... Por ahí empecé a leerlos yo. Ya estaba la cámara secreta. Yo había visto la peli y me empecé a leer los libros cuando más o menos la cámara secreta. O sea, yo empecé en 2003 o así. O sea, yo tenía 11 años o así cuando empecé a leer Harry Potter. 2002-2003 yo creo que debió ser, más o menos. 11 años. Ya estás más cerca de los 31 que de los 30. Tu madre me chupa los huevos, Eric. Tu madre me chupa la puta verga. ¿Vale? Cumplo el mes que viene, me chupas los huevos, gordo. ¿Vale? Toma, esto es para ti. A real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, you know, in the Wizarding world. Me alegro de que te pongan como un estudiante de 5º año, porque ya basta de puto flipado de Harry Potter y su primer año es Jesucristo, se fuma 40 porros, salva el mundo. Basta, 5º año, has aprendido, tu madre me agarra de la banana, me gusta. Un tío ya de 20 y pico años, no un niño de 16, ¿sabes? O sea, bueno, un niño de 20 y pico años no, pero por lo menos de 18, no un niño de 11. ¿Sabes? O sea, you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World. Además, se supone que la escuela de magia es como una enseñanza secundaria, ¿verdad? ¿O no? No es un colegio, es como la ESO, ¿no? Como la ESO pero de magia. ¿O no? Es como un instituto, exacto. Yo creo que sí que es como eso. Es un instituto, yo creo. Porque yo me acuerdo que en los libros, ¿qué edad tenía Harry? ¿Qué edad se suponía que tenía? Estaba entrando en la ESO, yo creo. O sea, 11 años, 12 años. Eso es la ESO, chicos. ¿Con qué edad entra a la sala ESO? A los 12. O sea, es un instituto. No es un colegio. Es un instituto. No entran niños de 9 años o 8 años. No, es una enseñanza secundaria. De magia.
¿sabes? Un FP. You know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their Harry own. no era tan pequeño, era muy pequeño. Pero no tenía Fans of the 6 series años. will know ¿sabes? that O sea, ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that. And then beyond, we would go into the films. Being able to put... ¿Quién fue el otro gilipollas que dijo que eran los gráficos de la Play 2? Cabrón, ¿estos son los gráficos de la Play 2? ¿En serio? No me toques los... We'd go into the films. Estos son reales. Cabrón. Se ve de puta madre, cabrón. De la Play 3, bueno, de la Play 3 tampoco. De la Play 3 tampoco. O sea, están bien hechos, coño. No me jodas. 5 de 10. Bueno, sois unos quejicas. Lo veis todo. Es que todo es malo, tío, de verdad. Hay gente de aquí para que todo es malo, cabrón. Joder. No sé, tío. A mí me parece que tiene una pinta cojonuda, la verdad. Tiene una pinta cojonuda. Y después de haber jugado con PlayStation, haber jugado, que tengo aquí la Play de puta madre, además. Después de haber jugado el Horizon, que es un juegazo también, brutal. A mí me encantó el Horizon. Me jodió no habérmelo terminado, tío. Pero me encantó todo lo que jugué de Horizon, me encantó. Y es un gran juego. Me va a cundir mucho pasarme este, tío. De verdad. O sea, este juego lo jugaremos y nos lo pasaremos aquí. Seguro, hombre. Tendría que caer un meteorito o que tuviese una fanbase como la de Elden Ring. Entonces, no lo jugaré. ¿Qué? Being able to put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. You know, as a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans He will... visto antes que había bastante gente de aquí de Hufflepuff. Una pregunta, ¿recibís paguita en casa o algo así? ¿Qué te pasa? recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to Wow. life. O sea que That estos was- son los gráficos de la Play 3. Estos son los gráficos de la Play 3. Is really what binds Buenos it all. gráficos la Play How 3, to la bring verdad. Hogwarts to life. Tiene muy buenos gráficos la Play 3, la verdad. Son gráficos mejores de los que yo recordaba, la verdad, ¿eh? Son gráficos... Yo creo que la Play 1, si le sacas bien de rendimiento, también puede tener estos gráficos, ¿eh? Es que la gente... Qué criticona asquerosa de mierda es, ¿eh? Qué asco. Qué puto asco. Son gráficos de la PSP, ¿no? Joder. To life. Cago en la puta que me That parió, was colega. a very big challenge criticones. because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game, because you're gonna have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Having a world that is a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful.
The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts legacy. ¡Qué guapo, Mola, Mola, mola. Está guapo. Está guapo, está guapo. Tengo que decir que está guapo, la verdad. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion Fecha, that all of you bring vacaciones to this. It's de este año. truly what fuels us. On Joder, behalf es of un our proyecto que se ha mantenido un poquito en secreto, ¿no? Yo no había oído hablar de que se estaba haciendo un juego de Harry Potter. Esto era público. Yo no había oído hablar de esto, tío. A lo mejor es que soy un poco empanado. ¿Sí? Llevan un tiempo ya. Yo no había... ¿Y lo metieron en algún State of Play o algo así? Yo no recuerdo haberlo visto en ningún State of Play. También os digo que no he visto varios. ¿Pero lo han puesto en algún State of Play o algo así? Ah, se retrasó alguna vez ya, ¿no? En principio era para 2021, vaya. Vaya. Ah, vale, interesante, ok. Good to know. Yo no lo había escuchado, tío, no sé por qué, pero... No, yo no recuerdo haber oído nada de este juego, pero tiene una pinta excelente, la verdad. Me alegro de que Play esté sacando cosas chulas, tío. Me alegro mucho, la verdad, porque siempre... A ver, yo es que Nintendo y Play sé la lucha que tienen, obviamente, pero me encantan las dos. Yo es que he disfrutado muchísimo con juegos de Play y con juegos de Nintendo. Las dos son la polla, realmente. O sea, las dos son la polla. A mí... Hay juegos de Nintendo, tío... Los Zeldas, varios Marios, F0, los Micro, un montón de juegos muy guapos que son de Nintendo y que son la puta polla, de verdad. Y por otro lado tienes Sony con los Final, con los Metal Gear, con un montón de sagas también que son la polla. Entonces, las dos son muy buenas. Es que las dos son la hostia. Es lo que hay. Las dos son la puta polla. No es exclusivo el juego. Ah, no. Bueno, con Nintendo no creo que salga. O sale con todas. No es exclusivo de Play. Bueno, sale en PC. En PC y en Play, pero Nintendo no lo tiene, ¿no? ¿O sí? ¿Sale en Nintendo también? Ah, es para todas las plataformas. Ah, muy bien. Ya, pero bueno, jugar esto en Nintendo Switch... No sé yo, ¿eh? ¿Solo sale para la Switch? Uf, en Nintendo Switch yo no lo jugaría este juego, ¿eh? O sea... Yo igual en Nintendo Switch... A ver, en Nintendo Switch seguramente se juegue muy bien. Pero es cierto que es un juego que yo preferiría jugar en Play, ¿eh? O sea, yo en Switch... Joder, mirad el Breath of the Wild. O sea, Breath of the Wild en Switch va de lujo. Es la polla. O sea que... Realmente poderse se puede, pero yo jugaría en PC este juego, ¿eh? Yo este juego, si se puede jugar en PC, lo jugaré en PC. O en Play tampoco me desagrada, tíos. Que de verdad, que yo he flipado con Play. Tíos. Se ve de puta madre la Play, tío. Se ve de puta madre. De corazón, tío. A mí yo estaba encantado. Y funciona muy bien, tío, la Play, de verdad. Pero obviamente, si puedo en PC, lo tengo en PC. Porque yo soy de PC. Le meto un puto mando y a tomar por el culo. Pero en Play yo jugué muy tranquilito y muy bien, la verdad, ¿eh? A ver qué han puesto por aquí. Hogwarts Legacy confirma el lanzamiento en Nintendo Switch para estas navidades. Pues mira, sí, aquí lo tenéis. Warner Bros. Presentó anoche el primer vistazo en profundidad de Hogwarts Legacy durante el State of Play, que propone explorar el mundo creado por J.K. Rowling de Harry Potter. Vale. Me alegro mucho, tío. Yo creo que este juego la va a petar bastante. Me da la impresión. Si el juego es bueno, este juego la va a petar mucho. Porque tiene muchos seguidores este juego. Tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Uf, la puede petar mucho. Game of the Year. Va a ser difícil quitarle el Game of the Year al Elden Ring. Pero... Cuidado. Vamos a terminar de ver esto primero. Our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time.
Muy interesante la fumada que se han pegado estos hijos de la gran barrasca. Muy guapo, la verdad. Muy guapo esto. Muy, muy, muy guapo. Acabo de quedarme atónito. Espero que gane el Game of the Year a los tontos del The Ring, la verdad. Espero que le gane el puto Game of the Year, de verdad. Lo único que quiero es que el The Ring no se lleve el Game of the Year. Es lo único que quiero en la vida. Lo único que quiero en la vida es que les estompen. De verdad. A esa puta comunidad de mierda. Espero que la estompen, de verdad. Ojalá Hogwarts la pete a niveles estratosféricos. Ojalá la pete, pero a niveles completamente brutales. Qué puta locura. ¿Qué de hate? Me suda la polla, hijo de la grande. Me suda el nabo, hijo de la grande. Te doy una hostia, hijo de la grande.